hoy tenemos también la presencia de la doctorante Rosa Isela Terraza Melgoza, que nos va a hablar de la transparencia. Vamos a ver cómo se escucha la transparencia en términos de desarrollo sustentable. Me imagino que va por ahí, me imagino que puede ir también por el asunto de mercadotecnia, pero más inclinado hacia el desarrollo sustentable. ¿Qué hay de esto en términos así muy genéricos, sin que usted sepa mucho? Bueno, en términos de transparencia podríamos hablar del manejo sustentable de la energía, que hay muchos proyectos inconclusos que no han aterrizado exactamente como debieran de ser y que son un factor de economía nacional, y podemos hablar de muchos otros proyectos que siguen ahí en la medianía sin que se tenga realmente una transparencia de hasta dónde van, cómo están y qué es lo que falta por hacer. Pero qué mejor que la maestra Rosa Isela nos hable de este asunto. Buenos días, estimados televidentes. Efectivamente, para darle continuidad a los temas que hemos venido tratando en este programa, en los dos últimos programas, pues iniciamos con una crítica a la mercadotecnia en general. Originalmente se planteó la idea de que se está trabajando en la unión de dos conceptos, por un lado la mercadotecnia y por otro lado la transparencia, unir estos dos conceptos. Entonces se inicia con una crítica al marketing en general, después el programa anterior hablamos de una crítica a la mercadotecnia verde. Entonces la idea el día de hoy es platicar de manera muy general, muy breve también, lo que es el término de la transparencia para culminar y concluir con la unión finalmente ya de estos dos conceptos de mercadotecnia y de transparencia. Bueno, transparencia es un concepto pues ahora sí que muy trillado, ¿no? Sí. Lo usan mucho en los discursos de los políticos, wow, pero las acciones pues son pobres, son pocas. Y fíjese que ha sido un concepto muy estudiado según Guerrero desde la época, desde la Ilustración. Es un concepto no como tal, como transparencia, pero sí ha sido muy estudiado sobre todo en la esfera política, en la esfera pública y recientemente en la esfera económica. Ha sido muy estudiado ya lo que es la transparencia, porque es un concepto bien importante, a pesar de ser un concepto muy agotado, muy trillado en los discursos de los políticos, pero es bien importante este concepto y sobre todo llevarlo a la acción, llevarlo a la ejecución. Por ejemplo, Guerrero, él dice que la transparencia puede ser bien un atributo cuando estamos hablando de objetos, o bien puede ser una cualidad cuando se habla de personas o de instituciones. Un atributo es cuando un objeto deja pasar luz y permite ver más allá, ¿no? A través de ese objeto. Se dice que un objeto es transparente, tiene ese atributo. Y una persona, entonces estamos hablando de una cualidad de ser transparente, cuando la persona es sincera, cuando es honesta. Esos son los términos que se asocian a la cualidad de la institución o de las personas o de un grupo de ellas cuando son transparentes. Claro, no es lo mismo la transparencia de un cristal que de un vidrio común y corriente. Pues es cuestión de que lo veamos, claro, que es diferente. Tampoco es igual la transparencia de un bribón a la de una persona honesta. Claro. Por supuesto, así es, varían, hay de transparencias, ¿no? Hay grados, por así decirlo, pero bueno, la transparencia es la transparencia. Entonces, de acuerdo con este autor Guerrero, que es mexicano, él dice, como le decía al inicio, que es un concepto que se ha estudiado desde la época de la Ilustración, incluso con Kant, Emmanuel Kant. Emmanuel Kant empezaba ya a hablar de este término tan importante que es la transparencia y lo ubica no desde la transparencia como tal, porque pues todavía no existía como tal ese concepto, pero lo ubica desde un principio de derecho, desde el estudio de derecho. Y es un principio que se llama el principio de publicidad del Estado. Entonces él textualmente expone lo siguiente, si me permite leerlo. Él afirma que todas las acciones que afecten el derecho de los otros seres humanos son injustas si los principios que las guían no soportan ser publicados. O sea, tienen que exponerse a la luz. Y si esos actos no soportan ser publicados y exponerse a la luz, entonces son actos injustos, decía Emmanuel Kant, ¿no? Desde sus tiempos. Entonces aquí vemos que este concepto surge desde el principio de derecho, ¿sí? Él no lo maneja, insisto, como transparencia, pero es un principio de derecho que se asocia con el estudio de la transparencia de acuerdo con Guerrero. Y también otro estudioso importante, sociólogo, de origen judío, por cierto, Weber,
también habla un poco de este concepto. Y él plantea, una cita textual de nuevo, que este término de transparencia es cuando existe una inclinación, más bien de tipo persistente, de los burócratas a evitar la publicidad y a promover y adoptar para su conveniencia, una cultura del secreto. Esos son los actos y las acciones que generalmente cuando las personas tienen cierto poder tienden a hacerlo, ¿no? Tienden a ocultarse. Entonces vemos aquí cómo Max Weber hace este tipo de afirmación y estudia también a la transparencia, pero desde una esfera política, no tanto desde una esfera económica. Después vienen recientemente más estudios, más aportaciones del estudio de la transparencia desde una esfera económica, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrarnos incluso con Daniel Goleman, vamos a encontrarnos con Stiglitz, Premio Nobel de Economía, también de origen judío como Goleman. Vamos a encontrarnos a Vaccaro, es un italiano que también estudia la transparencia recientemente y en específico aplicada a la iniciativa privada, a las organizaciones. O sea, no nada más la transparencia es un concepto de las instituciones públicas, sino que también es importante aplicarla a las instituciones privadas. Claro. Entonces, esta unión que estamos haciendo de estos dos conceptos va más aplicado y enfocado a las instituciones privadas, pero también pudiera aplicarse a las instituciones públicas, ¿no? Es importante. A mí me gustaría dejar hoy aquí esta conversación y continuar y cerrar con la unión finalmente ya de estos dos conceptos de la mercadotecnia y la transparencia en el siguiente programa, si nos lo permite nuestro auditorio, y pues dar un recuento, ¿no?, al final de cómo fue este viaje que hemos avanzado en estos programas. Sí, exactamente. Muchísimas gracias a Rosa Isela Terrazas por estos temas tan interesantes que esperemos que desde aquí, desde la buena educación, abran la mente a los ciudadanos y nos permita a nosotros quitarnos las telarañas, que ya son muchas. Vamos a un corte, regresamos. Gracias. La buena educación. La violencia escolar, en sus incidencias, prevalencias y algunas asociaciones, bueno, es un concepto que nos refiere a diferentes acepciones y por lo complejo también, en ese sentido, bueno, se va debilitando, se va fortaleciendo dependiendo de la interpretación del daño y del Estado de Derecho que prevalezca en determinada sociedad. Sin embargo, bueno, ciertos clichés o asociaciones de ciertas palabras que también son compuestas a la luz de países que no son latinoamericanos, como el bullying, el mobbing, el texting, tienen una clara manifestación a aludir a un solo concepto, que es la manifestación de la violencia. Sin embargo, estos modismos, si los podemos llamar de esta manera, les han dado identidad a cierta parte de la población dependiendo del grupo social al que se refiere. En ese sentido, bueno, la violencia es, como sabemos, una manifestación de la conducta que de alguna forma deliberada provoca o daña a otro sujeto, prevaleciendo en ese sentido una manifestación de poder. En un experimento realizado por la Universidad de Stanford, California, en 1971 por el Departamento de Psicología, específicamente por el doctor Zimbardo, y en revisión de los procesos que se hacían en la cárcel de Stanford, hacen una especie de estudio y convocan e invitan a varios estudiantes de la propia universidad y de la comunidad en general, específicamente estudiantes, de una manera abierta a que participen en este estudio experimento. Sin embargo, bueno, al hacerlo de forma voluntaria, se seleccionan bajo ciertos perfiles. Estos perfiles, bueno, estudiados también bajo ciertas normas de conducta que pudieran ser asequibles también a esta simulación del encarcelamiento por parte de la psicología. Se participa sobre un grupo de estudiantes que toman el rol de los prisioneros y otro grupo de estudiantes que toma el rol de carceleros o celadores. Esto se hace de forma aleatoria o al azar
Y bueno, el experimento sale de control porque dadas las condiciones no determinadas y no dichas y no previstas, al momento de formalizar este estudio en varias etapas, al colocar una cárcel en el sótano, bueno, una simulación de cárcel en el sótano del departamento de la Universidad de Stanford, se empiezan a asumir roles y se empiezan a asumir papeles y condicionamientos que son determinados por factores externos. El estudio sale de control a 2 semanas antes de que finalizara, encontrando resquicios, ¿sí? Y el resultado, tiene que ver con estas condiciones de desorientación que se tiene a partir de la manifestación de la violencia, que sí se puede manejar como un fenómeno, y al ser fenómeno, es hasta cierto punto incontrolable. En este embate se encuentran, planes de huida, se encuentran hallazgos de despersonalización, se encuentra, manifestación en esta cárcel hechiza de falta de higiene, de algunas tendencias sádicas y en general de desórdenes emocionales a magnitud. Hoy el tema de la violencia se ha generalizado como parte de la vida cotidiana y como noticia común es que se vive en el ámbito escolar, desafortunadamente. En ese sentido, no tan lejano a este experimento, estudio y que queda como base para fuente, ¿sí? De información, no estamos tan lejanos a esta realidad o a esta similitud que tenemos con la manifestación de la violencia en diferentes expresiones, y en ese sentido con el rol que también se juega o se coloca, por decirlo de esta manera. Sin embargo, en las escuelas tenemos la necesidad y la obligación de revisar la prevención de la violencia escolar. Esto se hace de manera perfectible, ¿sí? Con una conjunción de los padres de familia, la propia sociedad, los alumnos, los docentes y otras áreas del sector social. Sin embargo, es muy importante y muy básico saber qué hacer ante una conducta agresora. Y conocido es por todos que tenemos que estar informados y tenemos que saber qué hacer o a dónde acudir si somos alumnos, si somos estudiantes, si somos docentes, si somos directivos, si somos padres de familia, si somos ciudadanos en general. Y como sujetos socioeducativos, tenemos la obligación de trabajar este concepto como un tema transversal que también se toca en los contenidos programáticos, en todo lo que es educación básica, media superior y superior, y desde luego, que de manera colectiva podamos contribuir a tomar decisiones de manera permanente con los diversos sectores y áreas especializadas con la temática. Regresamos, estimados televidentes, y ahora estamos aquí con el doctor David Tanimoto, que nos va a hablar del tejido social. Creo que tiene pensado en esta conversación hacer un injerto de células madres que realmente regeneren el tejido social, ¿verdad? Yo creo que por ahí va. Sí, claro. Es una propuesta muy sana, muy aceptable, células madres para regenerar un tejido social que cada día está peor de lo peor. Bueno, lo que pasa es que a nivel no solo nacional sino internacional se está pidiendo, se está exigiendo a través de las masas una reestructuración del tejido social. Lo estamos viendo en varios países, como ya lo habíamos señalado, incluso en países que se supone que ya están saliendo del atraso económico, que están entrando en segundo mundo y todo esto. Pero eso es muy importante si lo manejamos a nivel micro para el que gane la elección a la gobernatura, que para conseguir este programa ya se sabrá quién fue. Pero él debe de reforzar, de redoblar los esfuerzos en fortalecer el tejido social. Y el tejido social implica que el gobierno actual en Baja California, para que pueda generar una estabilidad, para que pueda generar un compromiso, para que pueda regenerar este tejido social, tiene que irse por puntos específicos, como puede ser la voz y rendición de cuentas, la estabilidad política y ausencia de violencia, la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria, el Estado de Derecho y el control de la corrupción.
Cuando hablamos de todos estos temas, parece ser que son temas muy complejos, son temas muy extensos, pero no, yo creo que a través de pequeñas acciones se puede lograr fortalecer las instituciones y fortalecer la democracia. A ver, el Estado de Derecho, a ver si es cierto, no lo voy a interrumpir mucho, nada más le dejo ahí en el tintero, ¿cómo se va a lograr el Estado de Derecho tan maltrecho en este país? ¿Cómo se va a lograr el control de la corrupción tan abundante y desbordante en este país? Pero ya no lo interrumpo. Sígale usted con su... No, está bien, porque el Estado de Derecho es muy importante no solo al interior, sino también al exterior. Las inversiones que quieren que vengan a Baja California, ahora que estamos tanto con esto de que quieren traer inversiones de varios países, porque México obviamente colinda con 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, y por supuesto que Baja California tiene gran importancia por colindar con California, que es la quinta economía mundial. Es muy importante, o sea, porque tiene un factor geoestratégico sumamente relevante, pero se necesita generar esa confianza. Si no hay un Estado de Derecho, no hay una confianza para el inversionista, y el Estado de Derecho implica muchas cuestiones que pueden ser tan básicas como cómo reestructuras el tejido social con hechos tan sencillos y que pueden ser tan irrelevantes para la gente en común, como son, por ejemplo, en este momento. Uno puede pensar cómo se va construyendo este tejido social. Cuando vemos los autos ilegales, los autos denominados chocolate, a mí me llama mucho la atención, porque estamos viendo que hay casi uno legal por uno ilegal. Pues es que es impresionante el parque vehicular, lo que se ha incrementado. Sí, por supuesto. Ya no sabemos qué hacer con tanto carro. Sí, por supuesto, pero muchos de ellos son ilegales. Y esos que son ilegales se les permite ser ilegales porque ninguno, de ningún nivel de gobierno ni en ningún partido político se quiere asumir la responsabilidad. Y entonces hay una persona que trae un auto ilegal, y si no, véanlo como ciudadano. Ese que se pasa los altos, ese que no respeta, es con el que se comete una serie de ilícitos y nadie dice nada. Pero si uno trae un auto legal, lo anda persiguiendo para que pague uno los impuestos, para que pague uno las placas, le levantan uno la multa, y entonces se empieza a descomponer, ese es parte del tejido social, se empieza a descomponer la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones, porque resulta que el que está en su completa ilegalidad está feliz, y el que está medio haciendo el esfuerzo para pagar los impuestos y está regular, es el que anda persiguiendo ahí las personas de recaudación de rentas, ¿no? Entonces ahí es gran parte de cómo se empieza a descomponer por hechos tan sencillos el tejido social, porque esa persona no solo si trae un auto ilegal sabe que todo es una ilegalidad y puede cometer otra serie de situaciones porque nadie dice nada, o sea es la percepción que se tiene. Y si nos vamos más allá, ¿cómo podemos generar que se cree una normatividad en el Estado de Derecho para que las instituciones que regulen y que norman y que hacen que se deba de implantar un Estado de Derecho no están cumpliendo con su función, generando órganos controladores de estos factores que pueden ser ciudadanos, a los cuales no se les ha dado su participación y en un momento determinado no se les ha dado su importancia? Pero si seguimos con esta dinámica, va a seguir. Justamente lo que me llama la atención de estas características es que están entrelazadas, porque si hablamos por ejemplo del Estado de Derecho, hablamos por supuesto del control de la corrupción, y por supuesto que hablamos de la estabilidad política y ausencia de la violencia, porque la violencia se da porque hay una ausencia del Estado de Derecho, y porque el control de la corrupción no se logra porque hay una ausencia del Estado de Derecho, no hay quien norme, no hay quien controle. Entonces el problema es el escenario coyuntural que tenemos, porque si en ese escenario coyuntural que tenemos no generamos la confianza al interior y al exterior con hechos tan sencillos para empezar a reestructurar este tejido social, vamos a salir perdiendo en demasía, y yo creo que estamos en un tiempo límite. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se puede estructurar este Estado de Derecho? Pues el Estado es el principal obligado, porque el Estado es el eje rector, y el Estado como eje rector a través de las instituciones llega a los ciudadanos. Fortalecer las instituciones, es importante generar políticas de Estado y no de gobierno. Si vemos la historia, las crisis se generan al terminar las administraciones. Pues sí. Y entonces, ¿por qué se generan al terminar las administraciones? Porque no hay una continuidad de las políticas, porque se empieza a generar un vacío de poder, y por eso muchas gentes, cuando se empieza a terminar las administraciones, empieza a haber un vacío, y ese vacío empieza a generar un desorden. ¿Por qué? Porque no hay proyecciones que haya una continuidad, y una continuidad de políticas a largo plazo, y estamos hablando de largo plazo, que pasen de las administraciones
que sean transeccionales, que no se queden únicamente con una administración que vienen los cambios. Y aquí también se pueden manejar dos ejes muy importantes, el político y el administrativo. El administrativo debe de continuar, y por eso las políticas públicas deben de haber programas que tengan la trascendencia y el impacto debido bajo los indicadores de medición transeccionales o que no sean partidarios, sino que sean políticas realmente necesarias, más allá de las estructuras políticas que se están generando. Por eso yo señalaba, separar lo administrativo de lo político es uno de los principales ejes. Generar el servicio profesional de carrera es otro de los principales ejes, pero depurarlo, sabemos que lo hay, y muchos van a decir, no, pues es que ya se tiene muchos años, sí, pero hay que depurarlo, hay que hacerlo serio, hay que tener las políticas a corto, mediano y largo plazo. Cuando estamos hablando de políticas de largo plazo, estamos hablando de que los países que logran salir del atraso económico hacen políticas de 50 años en adelante. Nosotros Pues sí, lo estamos haciendo con mucho 3 años. ¿Cuál es otro de los factores también muy importante cuando hablamos de este control, de esta fiscalización hacia el interior de las instituciones? Bueno, que cuando se habla de las instituciones no se habla de manera unipersonal, sino se habla de proyectos de gobierno, pero hay acciones tan sencillas, Doc, de veras, que no generamos, porque muchas veces nos vamos por los objetivos del estado gerencial. Vamos a cumplir nuestras metas, vamos a cumplir nuestros objetivos. Bueno, se la pongo muy sencillo. Por ejemplo, un objetivo para mí en el área de seguridad sería que la policía esté al pendiente de las personas que se estacionan en los lugares de las personas discapacitadas. ¿Por qué? Porque yo me he fijado que nada más hay una sola patrulla que levanta multas en ese sentido, en todo el municipio. Los demás ni se paran, es más, ni parpadean. Prefieren estar persiguiendo los carros en la novena que estar generando un tejido social en el ámbito cultural de lo que es la seguridad en el ámbito preventivo. Pues eso es lo menos, mi estimado doctor, eso es lo menos, porque lo más es que ha aumentado el índice de criminalidad aquí en el estado de Baja California. Porque todas han dejado esos vacíos y han dejado huecos tan sencillos que se va generando un tejido social diario. Hay una teoría por ahí de los años 60 que se llama la teoría de las ventanas rotas. La teoría de las ventanas rotas sostenían los psicólogos que la pobreza implicaba desorden, implicaba violencia, implicaba inseguridad. Por ejemplo, este experimento que se basó es que pusieron un automóvil en la zona de las zonas más pobres de los Estados Unidos, que era el Bronx de Nueva York, y otro en las zonas más ricas, que era Palo Alto, California. El de Bronx de Nueva York, pues le robaron partes y demás. Y la de Palo Alto, California, parecía que no, que estaba todo muy en orden. Y entonces decían, ya ven como sí, estamos comprobando esto. Y dijo uno de los que hicieron el experimento, uno de los psicólogos, dijo, no, vamos a romperle un vidrio para ver qué pasa. Rompieron el vidrio y también vandalizaron el automóvil. Entonces llegaron a las conclusiones muy sencillas. No es la pobreza, no es una cuestión económica, es una cuestión de tejido social. Es una cuestión de que debe de haber un orden, porque si el orden se empieza a romper de forma mínima, se empieza a generar un cáncer social que de verdad llega a grandes dimensiones, y eso lo vimos en muchas cuestiones diarias. Mire, por ejemplo, uno se pasa un semáforo o un alto. Llega la patrulla, lo detiene. Lo primero que uno piensa es en darle lo que se denomina una mordida. Le da un dinero para que lo deje uno irse. Y entonces uno no cumple con su deber ciudadano de que cometió una falta, se recibe ese dinero, y después se va generando como una bola de nieve a nivel corruptor hacia arriba de la pirámide, y entonces ya se genera todo un círculo vicioso de lo que son los hechos sencillos sociales que se reproducen en la vida diaria y que generan un gran problema. Vamos a un corte, regresamos. La buena educación. Este gobierno que acaba de terminar, doctora, realizó un trabajo en la línea operativa muy bueno, en el aspecto operativo, pero en el otro sentido de las áreas más complicadas como es la educación, ahí sí, de veras que tenemos problemas, porque los que están al frente del área educativa no tienen, al parecer, idea de lo que está fallando en educación. Aquí tenemos, doctora, un documento que va dirigido a los lineamientos para la organización y el funcionamiento de los consejos técnicos escolares, que la autoridad educativa da de un día para otro. Y entonces el asesor técnico pedagógico, el consejo técnico escolar, dice, bueno, espérate, lo quieres de un día para otro. Y estos asuntos, como otros muchos, reclaman de que el profesor, el director, el inspector tenga el tiempo suficiente para poder organizar a sus maestros y obtener
la respuesta a la revisión de una misión, de una visión y de un proyecto del que se quiere hablar, hablando de los artículos que se cumplen, de lo que hace la escuela, de lo que no hace la escuela, de cuáles son los temas importantes a tratar. Y entonces esperemos que esta nueva elección en Baja California nos dé personas que sí conozcan la educación. ¿De qué manera yo voy a confiar en una autoridad, sobre todo para educación, que es trascendental, si no tiene las competencias, si no tiene la capacidad, como lo estamos viendo ahora en estos asuntos, en donde los profesores no hayan ni para dónde voltear? Y se consiguen los mínimos, no se consiguen los máximos, ni se consiguen los regulares, se consiguen los mínimos desempeños cuando bien nos vaya. Ya, paro de hablar. Ya estuvo bien. Bueno, mire, doctor Carlos, creo que esto que usted ha comentado tiene suma importancia, ¿no? Esta gran elección que sucedió el día de ayer y que vimos que subió un poquito la votación, ¿no? La comunidad baja californiana accedió un punto más a lo mejor a la votación, pero lo importante no es solamente la votación, ni quién quedó electo. Lo importante es la responsabilidad y la corresponsabilidad de quien quedó electo, ¿no? Por supuesto. Creo que no es más que el mínimo comienzo, el haber quedado, o que a lo mejor vaya a quedar para de aquí al día miércoles, quien vaya a quedar ya, tener la responsabilidad de cuáles son los equipos de trabajo con los que se va a rodear. Qué miedo, ¿eh? Estos equipos de trabajo, que va a haber muchos postores, muchísima gente va a mandar su currículum y va a pintar muy bonitas todos los esfuerzos y las preseas que han recibido, que no tienen nada que ver con el concepto de funcionario. El concepto del funcionario es aquel que es leal al Estado, no es leal a sus gustos, a sus necesidades y a sus intereses. Es leal a un gobierno de Estado, y el gobierno de Estado tiene por obligación que trabajar con la sociedad, ¿no? Entonces, cada funcionario es encargado de que los grupos de las instituciones funcionen de la mejor manera, con una convivencia sana, y donde la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho sea cumplido, ¿no? Entonces, el perfil que se va a elegir no es cuántos títulos me traes, no es qué tantos puestos has tenido, o de quién eres primo, amigo, hermano, etcétera, ¿no? O qué tan accesible eres para alguna negociación o no, sino qué tan leal has sido al Estado de Derecho. Creo que es el principal punto que hay que tener para la elección de un funcionario y la elección de un individuo que realmente cubra los primeros requisitos para darle marcha a un buen gobierno. Y tu ética laboral, por supuesto, ¿no? Sí, que tiene que ver con los valores, pero tiene que ver muchísimo con esta parte que a nivel de historia, por ahí algunos de los libros nos manejan, cómo esta lealtad pasó de ser leales a lo que es el Estado, en estos funcionarios y trabajadores públicos en la edad antigua, y posteriormente en la edad moderna pasan a ser leales a los partidos. Y a los grupos. Así es, a los grupos y partidos. Entonces, yo creo que aquí esto nos explica cómo cada desempeño de los funcionarios que han pasado por el Estado de Baja California fueron leales al Estado, fueron leales al partido o a ciertos grupos, ¿no? Entonces, creo que los bajacalifornianos ya tenemos los medios de comunicación todos los días a la vista, escuchamos las noticias, vemos las conductas y vemos realmente hacia dónde va la perspectiva bajacaliforniana. Si tú miras a quienes eligieron o a quienes van a elegir, pues ya sabes más o menos para dónde va a ir el futuro, ¿no? Sí, y vaya que entre ellos son capaces de anticipar y delatar el futuro, porque las campañas negras que nos llegaron a todos vía telefónica, dice uno, bueno, ¿de qué se trata esto? Sí, creo que nuestra sociedad tiene una cultura descompuesta, se ha estado descomponiendo.
incultura, dicen por ahí algunos autores, en donde en vez de avanzar, retrocedemos, ¿no? Retrocedemos en donde el canibalismo en el uso de las tecnologías ha sido exacerbado. Entonces, en vez de ganar el tiempo para la mejora social, en vez de ganar el tiempo para que estos nuevos grupos sean presionados a hacer un mejor trabajo, se trabaja más en la justificación del otro que en la justificación del propio trabajo de quien está contendiendo, ¿no? Entonces, claro. Creo que ahí hay un gran problema de asesoría, hay un gran problema de desarrollo humano, hay un gran problema político. Creo que la política se ha descompuesto totalmente al concepto básico, ¿no? Muchas gracias, doctora, gracias por sus comentarios y nosotros vamos a un espacio y regresamos para seguirle hablando, ¿sabe qué? No me lo va a creer, de política. Muy bien. La buena educación. Hoy estamos revisando los datos que nos dieron las elecciones del domingo pasado y bueno, pues tenemos aquí con Gastón, tenemos un brujo, tenemos un chamán, tenemos alguien que adivina el futuro político, que bueno, no se parece a todos aquellos merolicos que aparecieron por ahí diciendo A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, pero tú como que le atinaste ahí al 4 punto, al 3 punto y tantos % de ventaja. ¿Sí? Sí, qué curioso. Qué curioso, eres Mi muy curioso. pronóstico fue 100% acertado. 100% acertado, ¿no? Si ustedes ven el programa pasado, ahí dijimos lo siguiente. A ver, repite. Tijuana ganaba el PRI. Y aquí dice los números con el 97.42% de actas capturadas. Tenemos vamos a dar esta información. Espero yo que la final, ¿no? Y Tijuana se ganó según el PREP. Decíamos que Rosarito lo ganaba el PAN y según el PREP lo gana el PAN. Decíamos que Ensenada lo ganaba el PRI y lo mismo lo ganó el PRI. Decíamos que Mexicali ganaba el PAN, lo mismo ganó el PAN. Y decíamos que Quico iba a ganar entre el 3 y 4% de diferencia. Así es, sí. Y según el PREP es el 3.03%, 3.03%, está entre el 3 y el 4. Sí. Y también dije, Carlos, que se iba a judicializar. Y se va a judicializar. Cosa que va a suceder. Va a suceder, También ¿no? lo dije. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bruto Canuto, ¿no? Qué bruto, Canuto, pero tú no curas así enfermedades de esas. No, es este cosas fue- políticas nada más. No le entiendo muchas cosas, pero en este caso sí. Nunca me he sacado la lotería. Así es que Nunca, pero aquí estoy sí. malito para esas cosas. Aquí sí. Bueno, entonces la presidencia se fue. Atrás de esa presidencia seguramente que hay un cuerpo empresarial, ¿no? ¿A qué presidencia te La refieres? presidencia municipal de Mexicali. De Mexicali. Pues hay de todo, yo Hay creo de que ahí todo, ¿verdad? se conjuntaron pues, todos los panistas Todos y los y esfuerzos. simpatizantes, ¿verdad? Todos los De esfuerzos todo tipo, y sí. simpatizantes. Entonces esto no cambia, ya no hay manera de que vuelta atrás. Pues aquí dice que no, salvo la cuestión. Acuérdate que hace, creo, 6 años pasó una situación muy especial. Gana Baena para presidente municipal con poquitos puntos, creo que unos 300 votos. Ajá. Y Samuel Ramos se judicializa el evento, se va a tribunales y le dan a Samuel Ramos el fallo, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es bastante más, ¿no? Oh, pues son 25,000 puntos. Aquí, más o donde menos. te vayas, ¿no? 25,000 En mi caso votos. tiene. Está pero- muy difícil y además muy consistente. Fíjate, estuve viendo los distritos donde ganó el Quico. Ujú. Fueron 13 distritos donde ganó el Quico y 4 nada más Castro Trenti, ¿verdad? Sí, páselo usted muy bien. Cuídese mucho, sobre todo de este calorón endemoniado, que ya estamos acostumbrados a tratarlo, pero más vale cuidarse. Pásela bien.